Muchas gracias, señora presidenta. Es para realizar un homenaje, habiéndose cumplido ayer 11 años del fallecimiento del expresidente Néstor Carlos Kirchner. Es sumamente conocido, creo que todo el mundo lo habrá escuchado, lo habrá visto, a Néstor Kirchner recitar un poema de Joaquín Areta, que es casi premonitorio. Ese poema, si me permite, voy a leer un fragmento. Dice, y él decía, Néstor: quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme, quisiera que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpelé sus ansias, porque canalicé su amor. Este poema, que como decía es premonitorio porque anticipaba cómo quería ser recordado Néstor Kirchner en un homenaje, como tantos que se han hecho a lo largo de estos 11 años en tantos lugares de la Argentina, y se lo ha recordado tanto. No pudimos cumplir eso de recordarlo sin llorar ni lamentarnos, pero sí recordamos los caminos que construyó y el rumbo que marcó. Ese rumbo que está marcado, simbolizado, guiado por un montón de hechos, actos, decisiones, gestos, que son los que van marcando ese rumbo que además emocionó nuestra alma, que nos hizo sentir queridos, protegidos y ayudados, y que interpeló nuestras ansias y canalizó también nuestro amor. Todos hechos, símbolos que marcaron un rumbo que, creo yo, en mi interpretación personal, cuando los compañeros y compañeras del bloque me pidieron que hiciera yo este homenaje, quería representarlos a todos, pero voy a dar mi interpretación personal que espero que los represente. Ese rumbo, ese camino que marcaba Néstor Kirchner, que marcó y que recuperó, es el camino de la soberanía política, de la independencia económica y de la justicia social. Ese camino que nos marcó y que pudimos recuperar porque los argentinos y las argentinas lo habíamos perdido. Habíamos perdido el rumbo y no habíamos encontrado cómo recuperar el camino hacia la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Y ese camino se marca, y lo dicen de todos los presidentes, en las primeras decisiones de gobierno. Porque cuando uno gobierna, elige qué rumbo seguir. Y cuando Néstor Kirchner asumió, lo primero que hizo fue marcar el rumbo de la justicia social, yendo a resolver un conflicto docente en la provincia de Entre Ríos. Bien simbólico, a subirle los salarios a los trabajadores de la educación pública. Bien simbólico de lo que es y representa el peronismo y la justicia social y la movilidad social ascendente. No como otros que lo primero que hicieron, apenas asumieron, fue ir a quitarle las retenciones a las patronales agropecuarias y a las grandes mineras, por ejemplo. Y ni hablar de despedir empleados públicos, de abrir la economía y permitir la fuga de capitales. Lo primero que hizo Néstor Kirchner fue ir con los trabajadores docentes. Al mismo tiempo, decidió, en un contexto de suma conflictividad social, de alto desempleo, de muchas carencias, responder a ese conflicto impidiendo que las fuerzas de seguridad repriman la protesta social y quitándole las armas letales a los agentes de la fuerza de seguridad. No como otros gobiernos que lo primero que hicieron fue recuperar y volver a reprimir a todo aquel que se animara a protestar por la situación o por las decisiones de su gobierno, sean docentes, sean jubilados, sean enfermeros, sean mujeres que se movilizaban el 8 de marzo, quienes pedían por la aparición de Santiago Maldonado. Otra de las primeras decisiones que tomó fue
devolverle a la ciudadanía una Corte Suprema de Justicia creíble, confiable, independiente. Se autolimitó las facultades, cambió esa Corte que denominaban adicta y generó una Corte de prestigio. No como otros gobiernos que apenas asumen, mandan 2 ministros de la Corte por decreto. Enseguida, apenas asumió el gobierno, decidió impulsar la anulación de las leyes de impunidad, de las leyes de obediencia debida y punto final. Bien distinto a lo que pasó comenzado el último gobierno anterior con la aparición del 2x1. Y podría seguir con muchísimos y muchísimos más ejemplos que se fueron dando a lo largo de su gobierno y que fueron marcando ese rumbo y construyendo ese camino de recuperación de la soberanía política. Porque hoy seguramente se va a homenajear al presidente Alfonsín, que sin ninguna duda fue un símbolo de la recuperación de la democracia formal. Pero para nosotros la democracia no es solamente votar y elegir cada 2 años, sino también la democracia para nosotros, como lo decía el general Perón, es cuando el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, que es el del pueblo. Y eso pasó en la presidencia de Néstor Carlos Kirchner. Se recuperó la democracia en sentido completo y se recuperó la política. Pero de todas las cosas que podríamos enumerar largamente, que exceden el tiempo de este homenaje parlamentario, quiero resaltar algo que es muy actual y candente, que es el tratamiento de la deuda externa argentina y la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Ahí también Néstor Kirchner nos marcó un rumbo, nos enseñó un camino y es el que queremos recuperar. Y sé que en esto tenemos caminos y rumbos distintos, los que hoy formamos parte del oficialismo y los que forman parte de la oposición. Y seguramente no querrán homenajearlo por estas razones por las que nosotros nos emocionamos y queremos homenajear a Néstor Kirchner. Pero creo que todos vamos a coincidir que con esta recuperación de la democracia y de la política pudimos salir de otra crisis institucional tremenda que sufrió la Argentina. Yo me acuerdo porque estaba fuera de este Congreso cuando en diciembre de 2001 el pueblo pedía que se vayan todos y los dirigentes políticos no podían caminar por la calle. Y todavía estaban resonando las cacerolas cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia, todavía estaban humeantes las fogatas que se hacían cortando calles y rutas, cuando llegó a la Casa de Gobierno y dijo que no iba a dejar las convicciones en su puerta. Y recuperó la política para todos y para todas. Piensen como piensen y elijan el camino que elijan, y podamos debatir y discutir. Y podamos recuperar no solamente la política como herramienta de discusión, sino de mejoramiento de la vida de la gente, y la gente vuelva a confiar en la política, vuelva a recuperar el prestigio de la política. Y fue el 27 de octubre de 2010 que yo vi una cosa que nunca pensé en toda mi historia militante hasta ese entonces, de mucho descreimiento, de siempre encontrar en los gobiernos a alguien que oprimía al pueblo, que pudiera ser posible un funeral tan masivo para un dirigente político, como fue el funeral de Néstor Carlos Kirchner. Yo me acuerdo y me quedó muy presente el discurso del 25 de mayo de 2003, cuando él decía que formaba parte de una generación diezmada por dolorosas ausencias, producto del terrorismo de Estado. Y yo pensaba, con mis compañeros de mi generación, que nosotros también formábamos parte de una generación diezmada. Diezmada por el individualismo, por la apatía, por el neoliberalismo, por el no te metás. Una generación que descreía de la política. Y hoy vemos que los que nos siguieron generacionalmente
forman parte de una generación organizada, de una generación politizada, de una generación empoderada, que sale a la calle, que discute, que empuja la generación de nuevos derechos y lo logra. Presidenta, al terminar la última dictadura militar en los años 80, había una frase muy común que decía que en toda familia había un desaparecido. Y en los 90, en toda familia había un desocupado. Y después de 12 años de gobierno de Néstor y de Cristina, en toda familia hay un militante político. Y en toda familia, piense como piense, vote como vote, militante político defendiendo sus ideas. Esta es la recuperación de la política, es el homenaje que quería hacerle a Néstor Carlos Kirchner, pero no cayendo en esa corriente de opinión que quieren instalar algunos del nestorismo, como una suerte de reivindicar a Néstor diferenciándolo de Cristina. Una especie de versión nueva de lo que fue el evitismo, de esos que defendían a Evita, pero cuestionaban a Perón. Evita era buena, pero Perón era un facho. Néstor y Cristina son la misma cosa, y Néstor querría que lo homenajeemos junto con su compañera, con la presidenta Coraje, como él la llamaba, que fue la que continuó ese camino, la que nos permitió profundizar ese camino, y la que sin ninguna duda forma parte de una unidad indisoluble con Néstor Kirchner. Por todo esto, quiero decirle gracias, Néstor, fuerza Cristina y fuerza Alberto para seguir por el camino y por el rumbo que marcó Néstor Kirchner. Muchas gracias. Gracias, senador.